cumbre helada del Everest 1980 invernal. 17 de febrero de 1980. La cumbre del Everest está desierta, azotada por vientos de más de 100 km por hora. A esa altitud, el oxígeno es un susurro que se esfuma antes de llegar a los pulmones y el aire, una cuchilla de hielo que corta la piel en segundos. El cielo, de un azul profundo y extraño, apenas permite distinguir la línea que separa el cielo del vacío. En ese paraje fantasmal, dos sombras avanzan lentamente sobre un terreno fracturado, resbaladizo, traicionero. Las botas suenan sordas sobre la nieve dura. Cada paso es una batalla. Krzysztof Bielicki y Leszek Zichy, dos alpinistas polacos de apenas 30 años, llevan más de 8 horas ascendiendo desde el Collado Sur. Sus músculos están al límite, sus manos entumecidas y sus pies, aunque todavía lo ignoran, ya han empezado a congelarse. Sus cuerpos se mueven por inercia, guiados solo por una voluntad de acero. Apenas pueden comunicarse. El viento se lleva las palabras, y cada gesto es una decisión entre gastar energía o conservarla. Cada respiración, amplificada por las mascarillas de oxígeno, es un jadeo mecánico. Frente a ellos, la cumbre. En Varsovia, a miles de kilómetros de distancia, la radio del campamento base comienza a emitir un mensaje entrecortado. Primero estática, luego la voz agitada de un joven convertido en héroe. Adivina dónde estamos. La voz es de Zichy. Apenas se le entiende por el temblor, por el viento, por la emoción. Un segundo después, una carcajada contenida. Luego lo que parecía imposible. Estamos en la cima del Everest. En el campamento base, los alpinistas que escuchan el mensaje se quedan en silencio. Durante unos segundos nadie dice nada. Todos saben lo que significa. Acaban de ser testigos de un momento histórico. La primera ascensión invernal al Everest, cuando todo el mundo lo creía imposible. Allí, en ese punto solitario y brutal, Bielicki y Zichy extienden una pequeña bandera polaca. La clavan en la nieve con los dedos rígidos. No hay aplausos. No hay cámaras de televisión. Solo hay viento y el cielo. Zichy guarda algunas piedras de la cumbre. Toman una o dos fotos rápidas, midiendo el tiempo como quien mide la vida que les queda. Permanecen menos de media hora. El frío les atraviesa. El riesgo de muerte por congelación o colapso respiratorio aumenta con cada segundo. Empiezan el descenso. Pero el momento ha quedado escrito en la eternidad. Ningún ser humano había conseguido llegar a la cima del Everest en invierno. Muchos lo habían intentado. Todos habían fracasado. Algunos habían muerto. Y sin embargo, un grupo de alpinistas de un país sin recursos, sin privilegios, sin libertad política lo acaba de lograr. En un mundo dividido por la Guerra Fría, en plena era comunista, cuando Polonia era una nación asfixiada por la represión, sus montañistas han alcanzado la cima más alta del planeta en la estación más cruel. Prepárate para acompañarnos en una expedición única, desde Varsovia hasta el Himalaya, desde los valles congelados del Khumbu hasta el filo de la eternidad. Vamos a vivir lo que sucedió en la primera ascensión invernal al Everest, realizada por una expedición polaca en 1980, cuando las palabras frío, muerte y gloria se mezclaron en la misma frase. Este es el comienzo de una historia que te helará la sangre y te calentará el alma. Una historia de lucha, de sufrimiento, de esperanza y de victoria. Una historia real y absolutamente inolvidable. Esto es Crónicas Insólitas. Y esta es la expedición polaca al Everest en el invierno de 1980. Polonia en la sombra, el himalayismo como grito de libertad. Para comprender verdaderamente lo que ocurrió en aquella cumbre gélida del Himalaya en 1980, tenemos que alejarnos de las montañas. Tenemos que volver la vista hacia una tierra helada por dentro, no por el clima, sino por la opresión. Tenemos que viajar a la Polonia comunista de los años 70, un país donde la vida cotidiana era una montaña más difícil de escalar que el Everest. En aquellos años, el telón de acero aún dividía el mundo. Polonia era parte del bloque soviético, un pueblo sometido al control férreo del Estado. La economía estaba colapsada. Los estantes de los supermercados estaban vacíos. Las colas para conseguir pan o carne duraban horas. Las huelgas obreras eran reprimidas con brutalidad. La censura asfixiaba la prensa. La policía secreta controlaba cada movimiento. Como escribió el propio Krzysztof Bielicki, el alpinismo en Polonia era una forma de evasión, una válvula de escape psicológica en una sociedad encadenada. Escalar no era solo un deporte, era una metáfora. Mientras el sistema intentaba uniformar a los ciudadanos, los alpinistas polacos subían más alto cada vez, como quien clava un piolet en la cara misma del poder. Cada cima era un acto de libertad, una bofetada silenciosa en la opresión.
Los soviéticos financiaban las expediciones oficiales en busca del prestigio internacional, aunque no pudieran controlar del todo a los hombres que lo lograban. Cada bandera polaca ondeando en el Himalaya servía al discurso patriótico, pero también encendía en los corazones de los ciudadanos una esperanza que no venía del comunismo, sino del valor individual. El alpinismo polaco se convirtió en una contracultura tolerada. Los clubes de montaña universitarios, como el legendario Club Wysokogórski Warsawa, se llenaban de jóvenes que querían algo más que el gris de la ciudad, algo más que una vida predeterminada. Como recordaría años después Leszek Sichy, éramos bestias enjauladas. Teníamos una energía brutal y una necesidad visceral de salir, de sentir que vivíamos. La escasez material forjó su carácter. No había equipos de última generación, ni ropa técnica importada, ni crampones de titanio. Usaban lo que podían conseguir. Chaquetas de plumas cosidas a mano, botas reforzadas con cuero reciclado, tiendas reparadas con cinta aislante y cilindros de oxígeno reutilizados de aviones militares. Para ellos cada expedición era también una hazaña logística, y si no tenían algo, lo improvisaban. Así se formó una generación única. La escuela polaca del himalayismo no nació de la riqueza, ni del privilegio, sino de la carencia y la necesidad. Lo que no tenían en medios lo compensaban con una voluntad a prueba de muerte. Y lo más importante, aprendieron a sufrir, a convivir con el dolor, a escalar en condiciones que harían desistir al más preparado de los occidentales. En 1974, cuando una expedición polaca al Lhotse alcanzó los 8.250 metros en invierno, sin cumbre, pero dejando huella, el mundo occidental se encogió de hombros. No era una cima, no era noticia, pero para los polacos fue una revelación. Podemos sobrevivir ahí arriba, y si podemos sobrevivir, podemos conquistar. Ese fue el punto de inflexión. Lo que para otros era una locura, para ellos se convirtió en propósito, y así nació el sueño de conquistar el Everest en invierno. El hombre detrás de ese sueño era Andrzej Zawada, físico de formación, montañista de vocación, líder por naturaleza. No tenía aspecto de héroe romántico, tenía barriga de funcionario y cara de profesor de física, pero una mirada encendida por la obsesión. Fue él quien en 1973 firmó la primera ascensión invernal a un 7000, el Nosak, en Afganistán. Fue él quien escribió al Comité Alpino: "Ha llegado la hora del invierno". Y fue él quien durante años repitió a sus compañeros una frase que se volvió mantra: "En invierno cada cima es una primera vez". Pero conquistar el Everest en invierno era otra cosa. No se trataba solo de subir, se trataba de vencer al mito. El Everest era la última frontera, la montaña donde tantos habían muerto, incluso en primavera. Donde el aire es demasiado fino, la nieve demasiado inestable, el viento demasiado cruel. En invierno las temperaturas pueden descender a menos 60 grados Celsius. Los vientos superan los 200 kilómetros por hora. No hay tregua, no hay piedad. Hasta ese momento, nadie lo había logrado. En 1974, una expedición japonesa lo intentó y fracasó. En 1979, los alemanes llegaron a los 7.800 metros y tuvieron que dar marcha atrás. Reinhold Messner, el más célebre alpinista de la época, consideraba inviable una cumbre invernal al Everest. Demasiado riesgo, demasiado castigo. Pero eso no detuvo a los polacos. Al contrario, lo convirtió en un objetivo. En palabras de Zawada, el alpinismo invernal no es para los que buscan gloria inmediata, es para los que buscan eternidad. Polonia estaba al borde del estallido social. El invierno de 1980 fue también el invierno del nacimiento del sindicato Solidaridad, de las huelgas de Gdańsk, del desafío civil al poder. Y mientras en las calles se gestaba una revolución política, en el Himalaya se libraba otra revolución, silenciosa y vertical. Krzysztof Bielicki, años más tarde, lo resumiría así: escalar en invierno fue para nosotros lo que fue solidaridad para otros. Fue nuestra manera de decir: aquí estamos. No nos rendiremos, no somos menos que nadie. Y tenía razón, porque esa expedición no solo fue la primera en alcanzar el Everest en invierno, fue también la primera en hacerlo sin patrocinadores internacionales, sin apoyo aéreo en altura, sin equipos sofisticados, ni predicciones meteorológicas satelitales. Lo hicieron con lo puesto y con lo que sabían: resistir. Lo que ocurrió después es ya parte de la leyenda, pero no se puede entender sin este capítulo, sin esta sombra. Porque fue en la oscuridad donde los alpinistas polacos aprendieron a ver. Fue en la falta donde descubrieron el valor. Y fue en el silencio de un país reprimido donde nació el grito que haría temblar la cima más alta del mundo. Andrzej Zawada,
el arquitecto de lo imposible. Cada gran expedición necesita un líder, no un jefe, un visionario. Alguien capaz de ver la cima incluso cuando está oculta por la tormenta. Alguien capaz de convencer a otros de que lo imposible es simplemente lo que aún no se ha intentado. Ese hombre en la historia del Everest invernal se llama Andrzej Zawada. Nacido en 1928 en Olsztyn, Polonia, Zawada no fue un niño prodigio ni un atleta precoz. Fue un científico. Estudió física en la Universidad de Varsovia y geofísica en la Academia de Minas de Cracovia. Podrían haber pasado su vida entre laboratorios, cálculos y ecuaciones, pero había algo en él que no encajaba con las paredes ni con las rutinas. Su verdadero laboratorio era la montaña, y su campo de estudio, el alma humana llevada al límite. Se inició en el alpinismo en los años 50, cuando Polonia aún trataba de recomponerse de la Segunda Guerra Mundial, y ya desde el principio mostró una obsesión metódica por explorar lo inexplorado. No le interesaban las rutas normales ni las cumbres de temporada. Le interesaban las condiciones extremas, el riesgo calculado, el invierno. En 1973, Andrzej Zawada lideró la primera ascensión invernal a un 7000, el Noshak, 7.492 metros, en la cordillera del Hindu Kush, en Afganistán. En ese entonces, ningún alpinista se había atrevido a escalar montañas tan altas fuera de la estación cálida. El Noshak fue un experimento, un mensaje al mundo. El invierno también es nuestro terreno. Un año después, en 1974, encabezó una expedición polaca al Lhotse, la cuarta montaña más alta del planeta. En invierno, alcanzaron los 8.250 metros. No hicieron cumbre, pero abrieron una puerta que no volvería a cerrarse. Esa tentativa aparentemente fallida demostró por primera vez que era posible sobrevivir en la zona de la muerte invernal. Reinhold Messner, la mayor autoridad mundial en himalayismo, lo reconocería años después. Lo que hicieron los polacos fue extraordinario. No subir sino estar ahí, vivir ahí. Zawada tenía una idea fija. El invierno era la nueva frontera. Mientras en Occidente se peleaban por primeras rutas o ascensiones sin oxígeno, él miraba más allá. Quería conquistar las estaciones. Si todos ya habían pisado los 8000 en primavera y otoño, ¿por qué no hacerlo cuando las montañas mostraban su verdadera naturaleza salvaje? A finales de los años 70, Zawada comenzó a hablar casi como un profeta del Everest en invierno. Nadie lo tomaba en serio, ni siquiera en Polonia. Se reían, le decían que era imposible, que el cuerpo humano no podía soportar esas condiciones, que era una locura. Pero él no lo veía así. Para Zawada el invierno no era un obstáculo, era un territorio virgen. En 1977 escribió un informe para la Asociación Alpina Polaca, PCTTA, en el que decía: la introducción de las expediciones invernales a los Himalayas traerá una nueva dimensión al alpinismo. Cumbres que ya no suponen un reto técnico, se convertirán en desafíos inéditos en la estación fría. Lo que para muchos es el final, para nosotros es el comienzo. Ese mismo año, viajó a Katmandú para negociar con el gobierno nepalí un permiso para intentar el Everest en invierno, pero no tuvo éxito. Los permisos eran caros, escasos y casi todos se entregaban a expediciones más comerciales, más previsibles, más seguras. Zawada insistió. En 1978 volvió a intentarlo. Y en noviembre de 1979, cuando nadie lo esperaba, llegó la respuesta que cambiaría su vida. Nepal concedía el primer permiso oficial para escalar el Everest en invierno. Pero había una condición. Debían empezar la expedición ya mismo, en menos de un mes. ¿Un reto logístico? Sí. Una locura. También. ¿Una oportunidad única? Sin duda. Para cualquiera, organizar una expedición al Everest requiere al menos 6 meses. Transportar el equipo, seleccionar al personal, aclimatar, coordinar con los sherpas, obtener los permisos internos, conseguir fondos, alimentos, oxígeno, ropa, medicamentos, generadores, radios, cámaras. Zawada y su equipo lo hicieron en 4 semanas. Él mismo escribió en su diario: había que decidir, o lo hacíamos ahora, o lo haría otro, y entonces no sería historia nuestra. Durante diciembre de 1979, Zawada se convirtió en una especie de director de orquesta caótica. Organizaba cargas aéreas desde Varsovia, negociaba víveres con embajadas, hablaba con el gobierno nepalí por radio, seleccionaba escaladores por telegrama y coordinaba la llegada de toneladas de material desde Europa a Katmandú por vía marítima, terrestre y aérea. Muchos dijeron que estaba fuera de sí, pero él no tenía dudas. Sabía que los mejores estaban listos, que los polacos eran los únicos capaces de resistir aquel invierno.
que no se trataba solo de subir, se trataba de ser los primeros, y sobre todo, se trataba de darle a Polonia una victoria moral, en un tiempo en que el país se caía a pedazos. Como dijo uno de los expedicionarios, Zawada no nos eligió solo por nuestra fuerza, nos eligió por nuestra mente, porque entendía que en el invierno el cuerpo obedece al espíritu, y él sabía que el nuestro no se rompía fácil. Entre diciembre y enero, 20 alpinistas polacos y 5 sherpas estaban en camino al Everest. La expedición se dividió en 2 grupos. Uno intentaría el Everest en invierno, el otro regresaría en primavera para probar nuevas rutas. Todos sabían que los del invierno eran los que escribirían la historia, y que Zawada era el guía que los llevaría bien hasta la gloria, o hasta el límite. El 5 de enero de 1980, Andrzej Zawada llegó al campo base del Everest, a 5.300 metros de altitud, con los labios partidos, los ojos brillantes y un mapa en la mano. Miró la montaña, exhaló y dijo: ahora empieza el verdadero invierno. No era solo una frase, era una declaración de guerra, una promesa al mundo, una señal de que los tiempos imposibles estaban por comenzar. Capítulo 4. El invierno despierta. Preparativos al filo del abismo. 5 de enero de 1980. Glaciar del Khumbu. Los primeros haces de sol apenas acarician las laderas heladas del Everest. A 5.300 metros de altitud, las sombras de la madrugada todavía dominan el valle, y el viento que baja desde el collado sur muerde como una bestia invisible. Allí, sobre el hielo, se alza un campamento de tiendas naranjas, generadores, termos, cajas metálicas y banderas polacas ondeando con orgullo. Ha nacido el campo base invernal del Everest, y con él comienza la expedición más arriesgada que jamás haya concebido el alpinismo europeo. Llegar hasta aquí no fue fácil. En menos de un mes, Zawada y su equipo lograron lo que para cualquier organización hubiera sido una pesadilla logística: mover más de 5 toneladas de material desde Polonia hasta Nepal. No contaban con vuelos privados ni apoyo gubernamental millonario. Utilizaron líneas comerciales, furgonetas soviéticas, embarques por mar hacia Bombay y porteadores locales que durante semanas transportaron los suministros por las pistas nevadas del valle de Khumbu. La carga era diversa: tiendas reforzadas contra vientos de 200 km por hora, sacos de dormir preparados para resistir menos 50 grados Celsius, decenas de cilindros de oxígeno industrial, generadores eléctricos, una rudimentaria estación meteorológica, estufas, cocinas a queroseno, paneles solares experimentales, comida liofilizada, medicinas y hasta una bañera de plástico que, según recordaría luego Krzysztof Bielitzki entre risas, no duró ni una semana. El agua se congeló instantáneamente. Pero lo más importante no era el material, era la voluntad. Zawada lo sabía. Si querían tener una mínima opción de alcanzar la cima, debían construir toda la infraestructura de altura antes de que el invierno los devorara. Y eso significaba trabajar más rápido que el clima, más rápido que el cansancio, más rápido que el miedo. En los primeros días de enero, los equipos de avanzada comenzaron a equipar la cascada del Khumbu, el paso más peligroso de la ruta sur. Una verdadera trampa de hielo donde las grietas se abren como bocas hambrientas y los seracs, torres de hielo de hasta 20 metros, pueden desplomarse en cualquier momento. Allí, cada movimiento debe ser preciso, cada cuerda fijada con doble seguridad, cada crampón colocado como si la vida dependiera de ello. Porque depende. En solo 4 días, los polacos lograron lo que a otros les lleva semanas. Abrieron la ruta hasta el campamento 1, a 6.050 metros, con cuerdas fijas y escaleras metálicas. Su eficiencia sorprendió incluso a los sherpas más veteranos. Pero no era un milagro. Era hambre. Hambre de gloria. Hambre de demostrarle al mundo que venían en serio. El equipo estaba formado por 20 montañistas polacos y 5 sherpas nepalíes, liderados por el veterano Pemba Norbu. El médico de la expedición, Robert Janik, atendía desde el primer día pequeños cortes, ampollas, quemaduras por frío, diarreas por la altura y el típico insomnio del Himalaya. Pero todos se mantenían en pie. El ánimo era de acero. El campamento 2 se instaló a 6.400 metros, en la parte baja del Valle del Silencio, un lugar donde el nombre es tan literal como inquietante. Allí, el viento apenas se escucha, pero se siente, como si el Himalaya contuviera la respiración antes del golpe. El hielo bajo las tiendas crujía cada noche, y las temperaturas oscilaban entre menos 25 y menos 35 grados Celsius, según los registros meteorológicos que ellos mismos comenzaron a tomar con aparatos traídos desde Varsovia. El campamento 3 se levantó apenas una semana después, a 7.150 metros, en las laderas heladas del Lhotse.
Allí el frío era otro animal, uno que no te muerde, te invade. Congela el agua en segundos, solidifica los músculos, rompe los plásticos, petrifica el aliento. Allí los tornillos de hielo eran tan difíciles de clavar que muchos optaban por asegurarse a rocas congeladas. No había margen para el error, pero más allá del avance físico, lo que de verdad se construía era la moral colectiva. Todas las noches, los miembros de la expedición se reunían en la tienda mesa del campamento base. Allí, entre tazas de té caliente, sopa deshidratada y guisos de carne enlatada, Zawada leía los partes meteorológicos, o al menos lo que tenían de ellos. Porque en 1980, en invierno, en el Himalaya, no había predicciones fiables. Los polacos dependían de informes por radio desde Katmandú y de la experiencia empírica, leer las nubes, interpretar el viento, oler el cambio. Bieliki recuerda: en los días más duros, Zawada nos animaba diciendo que ninguna tempestad duraba para siempre. Nos lo decía con una sonrisa, pero sabía que estaba jugando con nuestra fe. Y no solo era fe lo que movía aquella expedición, era una idea compartida. Cada uno de esos hombres, desde los veteranos hasta los más jóvenes, sabía que no estaban allí por una medalla, ni por fama. Estaban allí por algo mucho más grande, por un país que necesitaba símbolos, por un pueblo que no podía expresarse en voz alta, pero que podía alzar la vista a las montañas. Y así, durante 3 semanas, el avance fue constante. Cuerdas, tiendas, porteos. Día tras día, noche tras noche, con los labios agrietados, las manos entumecidas y el alma encendida. Pero a finales de enero, el invierno despertó. Las primeras tormentas serias llegaron sin avisar. La tienda de comunicaciones del campamento base fue barrida por una ráfaga. Las antenas cayeron. El campamento se quedó sin conexión con Katmandú por 2 días. En altura los vientos alcanzaron más de 120 km por hora y el campamento 3 fue destruido en una noche. Las tiendas volaron y parte del equipo quedó enterrado en avalanchas. Algunos sherpas se negaron a continuar. Uno de ellos sufrió principio de edema pulmonar. El equipo tuvo que reorganizarse. Andrzej Zawada, según recuerdan sus compañeros, no perdió la compostura ni un segundo. Se puso los crampones, cargó un bidón de oxígeno sobre sus hombros y fue personalmente hasta el campamento 2 para reorganizar las tareas. No era solo el jefe, era uno más. Y eso, en montaña, significa todo. Durante los días siguientes, algunos miembros sufrieron principios de congelación. Andrei Chok, uno de los más fuertes, tuvo que bajar a Katmandú por una infección. El equipo se achicaba, la montaña se agrandaba y el reloj avanzaba, porque el permiso oficial del gobierno de Nepal decía claramente: la expedición debía abandonar el intento antes del 21 de febrero. Solo quedaban 3 semanas de margen, 3 semanas para soportar el peor clima del planeta, reparar los campamentos destruidos, montar el campamento 4 y hacer cima. Y lo peor aún estaba por venir. En la próxima entrega de Crónicas Insólitas vivirás en primera persona el momento en que el Everest se convirtió en un campo de batalla invisible. Descubrirás cómo una ventisca puede ser más letal que una avalancha y cómo el liderazgo de Zawada mantuvo viva la expedición cuando todo parecía perdido. ¿Podrán resistir los últimos hombres en pie? ¿Quiénes serán los elegidos para desafiar a la cima más alta del planeta en la estación más cruel? Suscríbete ahora y no te pierdas la segunda parte de esta epopeya legendaria, porque el invierno apenas ha comenzado.